Estoy muy bendecido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es para mí un gozo estar nuevamente con ustedes que me están escuchando, las personas que nos están siguiendo en Facebook, en nuestra página @Evangelio Eterno Hoy. Eso lo pone usted en la barra de Facebook y ahí lo va a llevar a la página. Y además la gente que está viendo los videos, sea en www.evangelioeternohoy.com o que los están viendo también en YouTube, en la página evangelioeternohoy.com, ahí va a encontrar varias enseñanzas también, ¿verdad? Gloria a Jesús. Estamos hablando sobre qué es el Evangelio Eterno. ¿Es otro evangelio? Bueno, pregunta interesante, ¿verdad? ¿Es otro evangelio? ¿Es el invento de alguien más por ahí que salió? Porque leía yo en internet Evangelio Eterno y salen ahí, creo que son los adventistas. Pero busqué a ver qué había de eternidad y no había nada de eternidad. Lo que encontré fue religión. Seguí buscando y seguí buscando y seguí buscando en inglés y en español. No encontré Evangelio Eterno. No encontré la eternidad del Evangelio Eterno ahí. No encontré las bases del Evangelio Eterno. Entonces, si no hay, si hubieran un montón, pues no hagamos más. Ya hay muchos. Pero si lamentablemente no hay y se necesita en los tiempos de hoy, entonces hay que obedecer al Señor. Estamos en los tiempos, ya no en los tiempos en los cuales no teníamos la Biblia. Hoy la tenemos en celulares, la tenemos a disposición de muchísimos diferentes medios, ¿verdad? Entonces, hoy no hay excusa. Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Y estamos todavía, a pesar de, estamos todavía en aquellos tiempos en los cuales el Señor Jesús, como en Mateo 5:21 decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, oísteis que fue dicho... Verso 27, Mateo 5, verso 28, pero yo os digo. Verso 31, también fue dicho, pero yo os digo. Además, habéis oído que fue dicho. Verso 34, pero yo os digo. Verso 38, oísteis que fue dicho. 39, pero yo os digo. 43, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Sí, esas palabras todavía siguen dando vuelta en el día de hoy, porque hemos escuchado muchas cosas. Muchísimas cosas, ¿verdad? Si usted especialmente tiene algunos años ya estar en la vida cristiana, o si usted por ahí va a algunos forums o algunos grupos en el internet, o si usted, qué sé yo, usted va a escuchar tantas cosas, pero Jesús dice, pero yo os digo. Ahora, si yo hablara un poco de religión, de creencias humanas, de cómo usted viste o no viste, de cómo usted habla o no habla, de cómo o cuántas veces usted va o no va a la iglesia y comenzar a juzgarle en base a eso, estoy otra vez en lo mismo, estaría en la letra. Pero el Evangelio Eterno es aquel que habla de la eternidad. Es aquel, por ejemplo, que descansa en la eternidad. Por ejemplo, Hebreos 13:20 dice, por la sangre del pacto eterno. 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Sí, si usted encuentra la palabra eterno y eterna, va a tener una idea de qué significa el Evangelio Eterno. Porque solamente habla de eternidad. Y le habla a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. A los hijos de Dios verdaderos. A los que nacieron del Espíritu Santo. A los que fueron transformados. No por la religión. Porque la religión transforma. La religión también transforma. Yo he conocido gente en diferentes grupos religiosos que por respeto no los voy a mencionar. Y ellos eran borrachos y tenían muchas cosas. Y cambiaron de un día para otro. Cambiaron. Dejaron muchos hábitos que tenían y se volvieron gente religiosa. Cambiaron aquello. ¿Cómo sucedió? Bueno, yo no sé. Quizá la misericordia de Dios. Pero cambiaron lo que tenían por una religión. Por seguir a santos. Por seguir a nombres. Por seguir doctrinas de hombres. Por seguir a mandamientos de hombres. Entonces hay gente que viene y que cambia. Me imagino que es mejor, sí, claro, tiene que ser mejor, pero no es la voluntad de Dios que usted venga y cambie para que se haga un religioso. La voluntad de Dios que usted venga para que sea un hijo de Dios de luz, alumbrado, iluminado, renovado, transformado por su Espíritu Santo,
que conoce y que utiliza bien la palabra de verdad, que sabe pelear la buena batalla, la de la fe de Jesús. Puedes ver el video. El video dice, ¿puede el creyente perder su salvación? Parte 1, 2 y 3, pero principalmente se basa en la fe en Jesús y la fe de Jesús. Y dice que nosotros creímos en Jesús para ser justificados por la fe de Jesús. De modo que en Cristo Jesús las obras ya no cuentan, sino solo aquel que es de la fe de Jesús. Si usted tiene la fe de Jesús, este mensaje es para usted, porque estoy seguro que usted lo va a comprender. Alabado sea el Rey. Dios es bueno. Amén. Bueno, continuamos. Estamos en los tiempos finales, en los tiempos últimos. Algunos todavía esperan la gran tribulación. Yo no sé qué más tribulación puede haber que la que esté sufriendo la gente en Siria, la gente en África, muriéndose de hambre. La tribulación ha transcurrido por muchos tiempos. Y estamos en tiempos donde la gente, quizás no, pues tal vez usted vive en un país donde está bien. Yo no puedo decir que yo estoy en la tribulación. Estoy en Estados Unidos, más o menos se vive decentemente acá. Pero hay gente que vive en países pobres, donde hay criminalidad y donde es toda una tribulación vivir el día a día. Hay escuelas que dicen que la tribulación vendrá, hay escuelas que dicen que la tribulación comenzó desde que los judíos fueron crucificados por los romanos allá en los postes, en los árboles, y ya no quedaban más árboles donde crucificar más judíos. Y dicen eso era parte de la tribulación. De lo que Jesús habló, de correr a los montes, de correr aquí, correr allá. Bueno, si usted espera algo todavía más difícil, amén, está bien, ese no es el tema hoy. Sí, yo sé que vivimos tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos complicados, donde han habido muchos anticristos, etc. Pero en sí, lo que yo hoy quiero traer a su corazón es el misterio escondido de los siglos en Dios, o la dispensación escondida, la cual el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Hay varias dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, ley, gobierno humano, promesa, ley, gracia, reino. Pero hay una dispensación escondida de la cual no se ha hablado, pero está ahí en la palabra, está en la Biblia. Y esa es la cual el apóstol Pablo dice que nos ha sido dada a nosotros la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio, a los gentiles, no a los judíos, no a los israelitas. La gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio para los gentiles, pues usted y mí, para usted y yo. Si usted no es israelita, este es para usted. Porque ahí ya se cruza una situación, ¿verdad? Yo tuve un tiempo, cuando tenía por ahí 5 o 10 años de ser creyente, que yo era fanático, era enamorado de Israel. Y de un pronto a otro me doy cuenta que Israel está bajo endurecimiento espiritual, que fueron endurecidos por la voluntad de Dios y que en un tiempo vendrá la gracia y la salvación para Israel, pero este no es el tiempo de ellos. Y yo hasta quería ver si tenía sangre israelí para hacerme judío, pero eso es desconocimiento bíblico, eso era fanatismo religioso. Yo lo hacía sencillamente porque es lo que yo oía. Y yo aprendía que ser israelita era lo máximo, era número uno, era estar casi ya en las puertas del cielo. Y yo decía, yo quiero ser israelita, yo quiero saber si tengo sangre israelita, yo me voy a ir a vivir a Israel, a la tierra santa, porque estoy más cerca del cielo. No es así, no es así. Aunque usted vaya y se bautice en Israel y todo eso, no es así. Pero de nuevo, no sé por qué me estoy metiendo por ahí un poquitito en cosas que no debería. Hebreos capítulo 9, verso 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Hablamos de símbolos. Ese es el tema prometido en el video número 2. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. Está hablando del culto antiguo, del antiguo pacto, y cómo era que se hacía ese culto, el culto de Moisés. Según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. El que practicaba el culto de la ley, de las obras, el culto del Antiguo Testamento, no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia, porque la conciencia le seguía sucia y seguía lleno de pecado. Por un momento le limpiaban su conciencia porque le limpiaban o le perdonaban por un sacrificio el pecado, pero luego cuando fallaba otra vez la conciencia se ensuciaba y entonces ese culto no podía ser perfectos a quienes practicaban ese culto. Eso está en Hebreos capítulo 9, verso 9.
Capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley teniendo la sombra, estamos hablando de sombra, de símbolos, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, bienes que hoy tenemos en Cristo Jesús, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios, por las mismas obras, por las mismas tradiciones, por las mismas reglas, nunca pueden, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿qué no puede hacer? No puede hacer perfectos a los que se acercan. Ese era el problema de la ley, que no podían hacerlo a usted y a mí perfectos. Y si usted no está en la ley, yo sé que ya ese problema se resolvió, pero usted todavía está en la ley, quizás tenga el mismo problema, que se siente que todavía no está perfecto y le falta tantas cosas, y usted dice, bueno, yo lucho, yo trato, yo me esfuerzo, yo trato, yo hago, yo me sacrifico, pero pues honestamente, sinceramente, la verdad que no sé si Cristo viene, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Somos humanos, somos débiles y usted sabe, la carne y un montón de cosas de esta, porque la ley de Moisés no puede hacernos perfectos. Porque dice el verso 2 de capítulo 10, de otra manera, los que practicaban eso, si no lo hicieran así, si lo hubieran hecho bajo el pacto de Cristo y el Nuevo Testamento, de otra manera, cesarían de ofrecer, pues, los que tributan ese culto, pues, limpios una vez, no tendrían más ya conciencia de pecado. Limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Jesús vino para quitar el pecado de en medio. Jesús vino para sepultarnos en su bautismo y declararnos muertos al pecado y resucitados para Él, de modo que no seamos esclavos del pecado, ni sirvamos más al pecado, porque fue sepultado con Cristo y nosotros fuimos sepultados en Cristo Jesús. Bueno, ese es el Evangelio eterno, esa es la gracia de Dios. Y ese es el nuevo pacto y el nuevo culto. Algunos todavía practican el culto de Moisés, pero los que practican el nuevo culto o los que abren su corazón para entender la palabra de Dios pueden recibir los beneficios que tenemos en el Evangelio eterno, sus promesas en el Evangelio de la gracia de Dios. Ok. Dice entonces, verso 2, de otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan ese culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 14, capítulo 9, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿De qué tipo de obras dice que limpiará el Espíritu Santo nuestras conciencias? A ver si leemos de nuevo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Y cómo de obras muertas? ¿Qué es eso de obras muertas? Bueno, quizás usted no lo había escuchado, pero el Espíritu Santo nos enseña día a día, nos edifica. Alabado Jesús. Y por eso estoy haciendo este video, porque a veces da tristeza cuando usted va a un lugar y quiere escuchar palabras de vida eterna, y pasó ese domingo, pasó 2 horas o 3, a veces son hasta 5 horas, y tal vez la música estuvo bonita, tal vez la lectura estuvo bonita, pero cuando llega el tiempo de la palabra no hubo nada nuevo, no hubo palabras de vida eterna, hubo más religión. Y usted dice, Señor, hoy sacrifiqué este domingo aquí con toda mi familia y siento que no aprendí nada nuevo. Dios prometió que nos enseñaría cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Y estamos en esos tiempos, los tiempos en los cuales Dios revela y enseña cosas grandes y ocultas que no conocíamos, porque eran parte de la dispensación escondida en Cristo Jesús desde los siglos en Dios, y que hoy nos es enseñada y aclarada. Entonces, limpiará de obras muertas. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6, en Romanos, en varios lugares donde habla eso, nos habla de que somos muertos y sepultados en Cristo Jesús. Y así como Cristo ya no peca, dice, así también vosotros tenemos que hacer lo mismo, creer que en Él fuimos sepultados una vez y para siempre al pecado. Entonces, si un muerto se levantara a hacerle daño a alguien, digamos que se levanta un muerto, ¿qué tipo de obra haría? Estaría haciendo una obra contra la ley, pero ya se murió. Bueno, la Biblia dice que haría una obra muerta porque es un muerto el que lo está haciendo. O sea, es una obra que no cuenta, es una obra que no vale, porque no la está haciendo un vivo
que está diciendo que es muerto, no, la está haciendo un muerto, que sí fue muerto y sepultado y crucificado con Cristo Jesús. Pero que aunque está muerto, como tiene una carne todavía, a veces puede equivocarse. Esa es una obra muerta. Y Dios limpia la conciencia del creyente de obras muertas. Obras que no son contadas para condenación ni para juicio. Sencillamente son contadas porque no obtenemos recompensa en ellas. Ok, eso es un tema más amplio. Bastante más amplio. Pero vamos a parar ahí. Quizás Dios nos dé la oportunidad de luego compartirlo ya a detalle, con detalle. Santa Cena. Éxodo capítulo 12, verso 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Escuche, porque no vamos a hablar mucho de esto. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua o de la cena. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero, ninguno que no sea judío, ninguno que no sea israelita, ningún extranjero comerá de ella. Otra vez. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Claro, ¿verdad? Si yo pienso que no necesitamos la traducción ni en hebreo, ni griego, ni arameo, ni nada de eso. Está claro. A veces yo pienso que nos preocupamos mucho por buscarle cosas que no están ahí, viendo otras versiones. La verdad que está sencillo y está ahí. Y ha estado por miles de años. Dice: ningún extranjero comerá de ella. El extranjero, verso 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Verso 47, toda la congregación de Israel lo hará. Más, verso 48, más si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová o la Santa Cena para Jehová, séale circuncidado todo varón. Déjeme ver si me aclaro. Si usted quiere todavía bajo la ley cumplir con el mandamiento o con la ordenanza, usted tiene que circuncidarse. El apóstol Pablo dice que la circuncisión en Cristo no vale, sino la circuncisión del corazón, y que aquel que quiere salvarse por obras de Cristo se desliga, que no es por obras, porque los que pretenden salvación por obras están bajo maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene dos opciones. Una, como usted es extranjero, imagino que como yo no es israelita, si usted quiere estar bajo el antiguo pacto, usted tiene que circuncidar a todos sus hijos si tiene hijos. Lo que significa es aceptar la ley sobre sí. O sea, hacerse israelita de corazón y decir: yo no soy israelita, pero yo recibo la ley hoy como la ley de Dios para mi vida, y yo la voy a cumplir desde hoy, y como señal de esto, aunque no soy hijo de Abraham y como soy hijo espiritual de Abraham, me voy a circuncidar y circuncidar a todos mis hijos, de modo que entonces ahora podamos participar de la cena o de la Pascua judía. Toda congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua de Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso, nadie que no se haya circuncidado, ningún incircunciso comerá de ella. O sea, ningún extranjero, ni ninguno que no se haya circuncidado, comerá de ella, de la Pascua o cena judía. ¿Qué dijo Jesús de esto? Recuerden que estamos hablando a grandes rasgos, porque hay todo, bastante material escrito sobre esto, pero estamos hablando a grandes rasgos. Dice Jesús, San Juan 6, 51, 55, 54, 58. Bueno, a leerlo así. Dice: y el pan que yo os daré es mi carne. Esa es una afirmación que hizo Jesús. Porque mi carne es verdadera comida. Está hablando de su carne, de su sacrificio en la cruz. El pan que yo os daré es mi carne, porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre, sí, la carne de Jesús reemplazaba el cordero que se hacía en la cena. Y mi sangre es verdadera bebida. Ser crucificado con Cristo y ser sepultado con Cristo es participar de su carne y de su sangre. Es ese sentido real, no simbólico, sino real, de la enseñanza de la Pascua.
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, escuche, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No como vuestros padres que comieron maná, que comieron el símbolo. Comieron maná, que era símbolo de Jesús, símbolo del pan de vida, símbolo del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dice, vuestros padres comieron el símbolo y de nada les sirvió. No como vuestros padres que comieron el símbolo y murieron. Repito, él dice, y mi pan que yo os daré es mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y aclara, no como vuestros padres que comieron el maná o el símbolo y de nada les sirvió porque murieron. Se trata de comer y beber, tomar, participar, ser crucificado por la fe, ser sepultado por la fe, ser limpio de pecado por la fe. Eso es participar, eso es alimentarse de la carne y sangre de Jesús. Ese fue el verdadero significado de su sacrificio y la Pascua. Lo demás es religión. Lo demás es letra. Lo demás es símbolos. No estoy diciendo que los símbolos sean diabólicos ni que sean malos. Estará en su juicio si usted quiere practicarlos. Este no es un tema en contra de los símbolos. Este es un tema explicando a qué señalaban los símbolos. ¿Cuál es la verdad detrás de los símbolos? ¿Cuál era la verdad que había detrás de aquellas cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento y que eran símbolo de lo que habría de venir y que ya llegó? 1 Corintios 11:27, San Pablo dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, no tenemos el tiempo para explicar cuál es la copa a la cual se refería o cuál es el pan al cual se estaba refiriendo. Será quizá otro video, pero dice, de modo que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, será culpado, será culpable, será como el que puso la lanza en el costado de Cristo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No, es serio lo que estamos hablando. Yo no sé si usted, no es broma, no. No, este no es un video para entretener a nadie, es un video para que la gente pueda pensar con seriedad de estas cosas, que la gente va o a misa o al servicio X y pasan, ¿verdad? Y pasen y todos tomamos la comunión y todos comemos y bebemos y decimos, Señor, ya, mi saco de pecados ya quedó limpio, ya estoy limpio a partir de hoy. ¡Qué bueno! Y no conocemos ni discernimos el sacrificio de Cristo, ni comprendemos lo que estamos haciendo, ni el alcance de su sacrificio, ni el valor de su sacrificio. Solo tenemos una vaga idea y sin embargo vamos y ¡pum! Participamos de aquello. Coma y beba, dice el Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, escuchen, que come y bebe indignamente. Usted dirá, ¿y qué es comer y beber indignamente? Debe ser aquel hermano siempre anda en chismes. Aquel siempre anda criticando, aquel no ama al hermano, ¿verdad? Y uno dice, ¿cuál será ese? Bueno, debe ser aquel, debe ser el otro. Debe ser aquel que viste de este modo. Y como el pastor, o como el sacerdote, o como el ministro religioso lo dejó que participara de esto. Y mire cómo viste esa mujer, vea lo apretada que anda, ¿verdad? Y entonces usted dice, eso es beber, tiene que ser eso, beber y comer indignamente. Mire cómo anda, qué mundana las cosas que tiene puestas, ¿verdad? Esa es la mentalidad religiosa. Pero el que come y bebe indignamente, no, dice sin discernir. Escuche, sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, sin saber el significado, la profundidad, el valor, el alcance, lo que logró Jesús con su cuerpo, el cual nos declara hoy crucificados, sepultados, muertos, resucitados con Él. Usted dice, ¿pero cómo? Yo he sepultado pecado. No, si yo sigo siendo pecador. ¿Y usted cree todavía que sigue siendo pecador y ha estado tomando la cena? ¿Habrá usted realmente discernido
¿Cuál era el propósito de Jesús en la cruz del Calvario? Sí, porque una persona dijo, no, hermano, pues que todos pecamos. Entonces, ¿qué doctrina está enseñando? Está enseñando salvo, siempre salvo. ¿De qué está hablando usted? ¿Verdad? Si yo peco, Juan dice que peca, ni ha visto ni ha conocido a Dios. Eso está en 1 Juan. Si yo peco, necesito arrepentirme. Y si yo quiero caminar bajo la ley, necesito obedecer a Jesús, que le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Porque ninguna cosa inmunda ni que haga pecado entrará a la gloria de Dios. Bien lo dice en Corintios, carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Si usted todavía anda en carne y sangre porque no ha sido sepultado con Cristo Jesús, olvídese, porque carne y sangre no entra al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Hay que ser inocente. Hay que ser regresado por la fe, por la sangre de Cristo hasta el tiempo de Adán y Eva, donde ellos eran inocentes de maldad. Podían equivocarse, pero no lo hacían con la maldad ni con la malicia. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Transforma nuestra mente, de modo que usted puede tropezarse, pero no lo hace con la maldad. No lo hace con la maldad del religioso, que lo hace intencionalmente. Bueno, tema un poco profundo. Retornando al paraíso. Muy lindo, por cierto. Alabado sea Jesús. Y creo, déjeme ver. Bueno, por ahí va a estar en un video, si no pronto esperamos ponerlo por ahí. Dice, pero el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. El que lo hace sin discernir, sin tener. Y quizás usted dice, bueno, pues yo estaba tomando la Santa Cena y hasta ahora me doy cuenta que el que participa en la Santa Cena o tiene que ser judío, o tiene que circuncidarse y circuncidar a sus hijos, y tiene que aceptar la ley. Por tanto, rechazar la gracia. Esos son los requisitos para participar de la Pascua en la cena judía. Ahora, el creyente, sí, el creyente practicó de algún modo esto, pero su práctica no fue exactamente la que vemos con una copita así y un pedacito de algo ahí. Fue diferente. Pero como dije, bueno, no tenemos el tiempo. Lo importante es que estos dos principios queden en su corazón. Si usted discierne el cuerpo de Jesús y se siente seguro y sabe lo que está haciendo, coma y beba. Si usted dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender a profundidad el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual, oiga, el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos ya duermen. Y usted dice, ¿por qué será que siempre que pasa el evangelista o el predicador y llama por los enfermos, se quedan las bancas vacías? Todo el mundo se va para que ponen por las enfermedades. Y viene el domingo que viene otro evangelista y hace lo mismo y se vuelve a ir toda la gente para que lo sanen. Bueno, yo no sé si está relacionado, pero aquí dice que quien bebe y come indignamente, sin discernir y sin entender lo que está haciendo, dice juicio, come y bebe, por lo cual, verso 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos ya perecieron, muchos ya durmieron. Y lo está relacionando a comer y beber sin el juicio, sin tener el conocimiento, el entendimiento a profundidad del significado del cuerpo y la sangre de Cristo. Verso 31, capítulo 11 Corintios, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Muchas veces el creyente está bajo castigo continuo. Y lucha, y ora, y hace esto y hace lo otro, pero sigue en castigo continuo. Y dice el Señor, ¿pero cómo? ¿Por qué? Pareciera que los cielos son de bronce, pareciera que los cielos no se me abren nunca. Pareciera que no estuvieses a favor mío. ¿Será que las prácticas, será que lo que estamos haciendo está ofendiendo a Dios? Me pregunto yo. Bueno, esa es una respuesta que usted se dará, porque dice que cada quien juzgue, cada quien pruébese a sí mismo. Y el verso 31 dice, examínese a nosotros. Dice, pues, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si somos juzgados, entonces somos castigados por el Señor. No espere que Dios entre a juzgarlo, mejor examínese y mejor piense si usted discierne y entiende y comprende el alcance del sacrificio de Cristo, de la Pascua, de la Santa Cena,
no de los símbolos. Eso todo el mundo, toda gente lo sabe en cualquier religión, y todas las religiones lo practican sin ningún entendimiento, ni sabiduría, ni discernimiento. Nada más van y ¡pum! Toman aquello y ya listo, ya Dios me perdonó, comí la carne y la sangre de Cristo, y no saben qué es comer y beber la sangre de Cristo. Alabado sea el Rey. Bueno, porque le amo, estamos haciendo estos videos, porque yo anhelo y deseo un año completo, entero, de muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para su vida, porque ese es el anhelo de mi corazón, el bendecirle, el llevarle la palabra. Recuerde que no estamos en los tiempos de ignorancia. Hoy en día es diferente. Hoy en día Dios nos habla, Dios nos enseña y Dios nos hace responsables. Así es que gócese en el Señor, gócese, declare libertad, declare bendición, declare salud, declare prosperidad, declare que su vida descansa sobre bases eternas, no sobre bases provisionales, no sobre bases movibles, no sobre bases que no se sostienen en contra de los huracanes, ni en contra de las tormentas, ni en contra del fuego. Declare que su vida está establecida sobre la base, la cual, dice el apóstol en Corintios, es Cristo Jesús, y que lo que está usted edificando el día de hoy no es en madera, ni tampoco en heno o en hojarasca, porque dice eso se quema, sino que a partir de hoy usted está edificando en oro, plata y bronce, sobre la base la cual es Jesucristo. Oro, plata y bronce resisten el fuego, resisten el viento, resisten el huracán, resisten todo, permanece para vida eterna. Y yo declaro que hoy usted está edificando sobre su vida en oro, plata y bronce, sobre la única base y el único fundamento que se llama Jesucristo, el único en el cual encontramos salvación. Sea usted muy bendecido. Todavía nos queda pendiente el otro tema para verlo un poquitito rápido también, porque estamos hablando de algunos de los símbolos sin entrar a profundidad en ellos, sin entrar a explicarlo todo, pero solamente para darles una idea de qué es el Evangelio eterno, qué es lo que se predica del Evangelio eterno, qué es lo que se enseña del Evangelio eterno. Entonces queremos darle algunas ideas, porque hay cosas muy importantes. Estas son solamente las bases. Si estas son solamente las cosas sencillas. Necesitamos llegar a cosas más lindas, más gloriosas, más de salud, más de bendición, más de victoria, más de caminar sobre las circunstancias. Como decía, cómo entrar al día perfecto, el día que no terminó. Hay muchas cosas que necesitamos ir tocando y que yo espero en Dios nos dé la oportunidad de poder lograrlo, nos dé todas las posibilidades para que podamos hacerlo. Usted sabe que todo esto requiere un esfuerzo, requiere planeamiento, requiere recursos, ¿verdad? Recursos que esperamos no se agoten muy rápido para poder hacerlo. Quizá le dé gracia, ya se lo digo por confianza, ¿verdad? Tenemos un micrófono por acá, ¿lo ve? Los primeros 2 videos, primero que grababa, tardé como 1 hora y 50 minutos. Y después de 1 hora y 50 minutos, me di cuenta que no tenía sonido. El sonido sonaba tan bajito que no se escuchaba. Entonces digo yo, wow, aquí voy a necesitar un micrófono, luego voy a necesitar esto otro, luego voy a necesitar cambiarle la luz acá para que se vea un poquito mejor, más decente. Yo desearía que el video sea mejor calidad, pero bueno, se hace lo que se puede. Así es que Dios va ayudando, ¿verdad? Dios va supliendo. Y vuelvo a lo mismo, ahorita lo importante es que usted sea bendecido, que usted reciba la palabra de Dios, y en segundo lugar, que usted comparta, que usted le dé compartir. Si usted cree que la predicación es un poco así o asá, compártasela a su pastor, compártasela al hermano, al evangelista, al profeta, al apóstol, a su hermano en Cristo, a su amigo, a quien quiera, y le dice, hermano, ¿y usted qué piensa de eso? Sí, porque la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios, los que son sus hijos sabrán si lo que se está hablando es verdad. Y yo de eso estoy seguro, que Dios da testimonio a sus hijos. Jesús no pudo convencer a los fariseos, a los religiosos, a los de la ley, ni a muchos que decían, pero que no eran, que andaban con él como sus discípulos, pero que no eran, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que ustedes. Así es que siéntase en toda la libertad de compartirlo, de comentar. Si puede escribirme, escríbame. El email es Evangelio Eterno Now, Evangelio Eterno NOW, Evangelio Eterno Now @gmail.com. A veces me cuesta no mezclar esto, el inglés y el español, ¿verdad? Pero es complicado.
Yo antes decía, ¿por qué la gente cuando está en Estados Unidos habla unas palabras en inglés y otras en español? Y decía, ¿por qué no hablan español? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hablan tan raro? Pero cuando usted ya estaba aquí por 20 o más años, es difícil porque va olvidando algunas palabras y va adaptando otras que el hispano utiliza, ¿verdad? Muy frecuentemente. Entonces es bien complicado. Pero yo estoy seguro que usted me entiende. Es Evangelio Eterno Now, NOW, arroba gmail.com. Bueno, sea usted muy bendecido. Habla su pastor y amigo Milton Granados y espero verle pronto con la parte número 3 de este tema.